Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. Hoy es sábado 13 de mayo. Estamos arrancando nuestra sesión número 15 con la séptima generación de la red LATAM, que lleva por nombre ¿Se puede combatir la desinformación? Bueno, creo que ahora con la irrupción en las redes sociales, desinformación justamente se ha convertido en uno de los problemas más complejos a resolver en la actualidad. Y como periodistas tenemos algunas herramientas y metodologías para compartirlas, y por eso hoy nos acompaña Valentina, que para nosotros aparte es un momento muy bonito y de mucho honor y reconocimiento, porque Valentina de Marval fue integrante junto con Flavia de la tercera generación de la red LATAM, y ahora que está con nosotros como tutora, pues bueno, es un momento muy bonito. Entonces les cuento brevemente. Valentina de Marval es una periodista de la Pontificia Universidad Católica de Chile. Ella trabajó en CNN Chile como redactora y en el servicio de fact-checking digital de la agencia France Press, y para Chile, Perú y Bolivia. Y también ella estuvo ya como tutora de nuestra quinta generación y escribió el guión de La Bot Chequea, este chat automatizado desarrollado por La Bot. Entonces, para nosotros es un gran honor y un gran gusto que Valentina hoy nos acompañe como tutora. Entonces, muchísimas gracias, Valentina, por acompañarnos el día de hoy. Si quieres, voy a dar la palabra rápidamente a 5 personas de esta generación para que más o menos puedas ubicarles, y de ahí te cedo la palabra para que podamos arrancar. Entonces, si se puede, por Ya. favor, presentar María Laura. Hola, hola. Sí, disculpen que no ponga la cámara, es que voy moviéndome a otro lugar. Pero sí, un gusto. Mi nombre es María Laura Molina Cordero. Soy de Costa Rica y nada, un gusto estar aquí compartiendo con ustedes y también, sí, saludarles por ahí. Gracias, María Laura. Jazmín, Yo, ¿estás ahí, Jazmín? yo de Buenos Aires. Ay, sí. Sí. ¿Cómo están? Sí, mi nombre es Jamín, soy de Buenos Aires, soy periodista. Tengo 32 años, trabajo en Clarín. Perdón porque no puedo pintar la cámara ahora en un ratito. Vale, fabuloso, Jazmín. Luis Alberto. Buenos días, Luis Alberto López de México y bueno, un gusto estar por aquí y aprender de la verificación de información. Gracias, Luis Alberto. Paul. Hola, Paul por acá de República Dominicana. Bueno, ansioso por conocer un poco más del fact-checking. Creo que va a ser una sesión muy interesante y nada, acá estamos. Gracias. Y Loraide. Sí, hola, yo soy Lorraine Morales, soy cubana, viviendo en Tijuana y bueno, también soy periodista. Gracias, Loraine. Pues bueno, Valentina, ahorita se van a ir sumando más integrantes a la red, pero mientras podemos ir arrancando, así que todos tuyos. Y muchas gracias por ¿Me acompañarnos. das permiso para compartir pantalla, por favor? Sí, te hago confianza. Y la Fran López de Chile que está conectada es la Fran López que yo conocí en la universidad. Necesito saber ahora. Hola, nos conocimos el año pasado con Jordi. Ah, genial, sí, qué buena. Perfecto. Bueno, voy a empezar entonces. Si hablo muy rápido, me avisan ya, y voy a apagar mi cámara porque me está dando avisos de conexión inestable, entonces voy a optimizar los datos. Cualquier cosa me pueden ir interrumpiendo si es que necesitan que repita algo o qué sé yo. La parte teórica voy a tratar de hacerla un poco más rápida para que no perdamos tiempo con la parte ya de las herramientas, ¿ya? Así que voy. Bueno, como ya deben tener una idea, yo me imagino, la desinformación corresponde en realidad a un desorden informativo, a la falta de información, la manipulación, la falta o vacíos de contexto, engaños y en algunos casos sátiras
y bromas que pasan mal. Popularmente, como deben haber escuchado en un montón de lugares y en el día a día, se conocen como fake news o noticias falsas, pero son conceptos que yo siempre que puedo invito a omitirlos, al menos dentro del mundo periodístico o académico, porque tienen una carga bastante negativa y denostativa con nuestro trabajo. De hecho, cuando se hizo más famoso el término fake news fue por culpa de Donald Trump, una vez que no quería responder a unas preguntas de un corresponsal de CNN, y no eran preguntas sobre noticias falsas, sino eran preguntas que a él le incomodaban. Entonces él las tildó de fake news cuando técnicamente en realidad no eran falsas. La desinformación entonces es mucho más que una simple mentira, un simple invento. Hay varios matices y hay varias categorías. Me estoy esforzando mucho en pronunciar las S, espero que lo valoren. A ver, mi novio debe estar pensando que estoy hablando, no sé, otro idioma. Entonces, como les decía, no es un sinónimo de fake news o noticias falsas. Estos términos se han utilizado indistintamente para referirse tanto a la desinformación en su acepción correcta que queremos aprender hoy día, pero también como los contenidos que nos incomodan o que no nos gustan o que no se corresponden con nuestros ideales. Entonces, además, otro motivo por el que yo prefiero evitar estos conceptos es porque entre los matices y formas y formatos de desinformación hay uno que se llama noticia falsa, que corresponde a aquel en que un supuesto medio de comunicación hace pasar un mensaje desinformativo con el formato de una noticia, dígase titular, bajada o copete y lead o primer párrafo, ¿ya? Cuando en realidad no tiene nada de informativo, ni mucho menos de verdadero. Acá hay una definición que a mí me gusta bastante de Chequeado Argentina, que es el primer medio en la TAM en dedicarse al fact-checking. Dice, por un lado puede referirse, perdón, esto es una definición de fake news o noticias falsas. Por un lado puede referirse a un tipo de noticias que difunden contenidos con baja factualidad, es decir, que describen hechos falsos o engañosos, una estrategia engañosa y un formato reconocible. Pero por otro lado, también se puede usar como una etiqueta que tiene la finalidad de desacreditar cierto contenido, no porque sea falso o engañoso, sino porque no me gusta o no me conviene. Yendo más atrás, la desinformación es tan antigua como Cleopatra, no es nada nuevo, ya existe hace miles de años, pero lo nuevo para nuestra generación y para la de ustedes, digo porque yo cumplí 30 recién, así que ya yo me tengo que encasillar en una generación mayor. La desinformación ha tomado un nuevo matiz, entre comillas nuevo, con el Internet y las redes sociales. Y digo nuevo porque si lo pensamos, por ejemplo, mis padres, mis abuelos conocieron el Internet ya bastante maduros, entonces en realidad en una perspectiva histórica sí es nuevo. Y eso solamente, el Internet y las redes sociales solo vinieron a empeorar el panorama de la desinformación, pero al mismo tiempo, y con distinta velocidad y distinta preponderancia, también el Internet y las redes sociales han traído nuevas herramientas para combatirla. Entonces, a medida también que aumenta la velocidad y el volumen de los datos y el acceso al Internet, es más fácil difundir fake news y es más difícil deshacerlas o combatirlas. En inglés hay tres conceptos que se usan para englobar distintas definiciones y tipos de desinformación. En español no existen palabras formales ni de diccionario para definirlas, pero igual se puede entender. Por ejemplo, disinformation es el contenido desinformativo que es creado intencionalmente para generar daño. Las motivaciones pueden ser monetarias, para monetizar, por ejemplo, a través de YouTube, Instagram, etc. Intenciones políticas, perjudicar a un candidato o a mi opositor, o simplemente generar problemas. Hay gente que de verdad le gusta generar problemas por gusto. Después está la misinformation, que es aquel contenido que corresponde a la disinformation, pero que se comparte ingenuamente. Ya es aquel contenido que podríamos compartir nosotros mismos, nuestros padres, nuestros vecinos, sin querer, ¿ya?
Y malinformation es aquella información genuina que se comparte con cierto foco o de cierta manera, cosa que desinforma, pero en realidad en su origen no es falso. Ya esto es muy típico de las fotos que son verdaderas, pero que circulan fuera de contexto. Hay más calificaciones, estas por ejemplo, que también fueron publicadas por First Draft, que lamentablemente ya no existe, se migraron a otra organización, que estaba, por ejemplo, la sátira o parodia, en ciertos casos, que no tiene la intención de causar daño, pero tiene el potencial de engañar. Pasa mucho cuando hay chistes entre un país o una cultura y otra que no se entienden cuando cruzan alguna frontera. Las conexiones falsas, cuando por ejemplo un titular o una imagen no se respaldan con el contenido. El contenido engañoso es información para incriminar a alguien o algo. No sé, ya dígase una foto del presidente muy antigua en una fiesta y la hacen pasar como que hubiese sido hoy. Pero esa también se puede llamar contexto falso, que es el contenido genuino que se comparte fuera de su contexto original. Y bueno, hay muchas calificaciones, hay muchos contenidos que se pueden corresponder con más de una de estas categorías. Lo importante, más que poder calificarlas y encasillarlas en una categoría, es identificarlas y así poder ver por dónde podemos partir a verificarlas. Aquí hay otra calificación que no es tan importante. La desinformación, además de tener muchos tipos, que son los que vimos recién, el contenido impostor, engañoso, contexto falso, etc. A ver, tiene muchas formas también, ¿ya? Y también puede ser intencional o no. Independiente de ellos, en redes sociales o en el discurso público puede tomar el cuerpo o la forma de una foto, un video, un meme, un mensaje en cadena que se va repitiendo y distribuyendo, por ejemplo, por WhatsApp. Antiguamente eso pasaba en Facebook y mucho más antiguamente pasaba con cadenas de mail. O, para mí, el más peligroso, dentro del discurso de un personaje relevante socialmente, como por ejemplo un político o alguien famoso, que es la desinformación mucho más de antaño, ¿ya? Es la desinformación en su forma por excelencia. Por ejemplo, acá hay cuando intentaron dispararle a Cristina Kirchner, de inmediato comenzó a circular esta como teoría conspirativa de que habría estado planificado y que ese 5N lo sabía de antemano. En una página que se llama La República ARG, después si uno miraba el feed de esta página podía ver que era una página bastante opositora, y decía: C5N tenía subida la noticia hace 4 horas al momento que sucedió el atentado, aproximadamente a las 21:30. Con solo buscar en Google intento de asesinato CFK C5N, puedes verificarlo, ya que el motor de búsqueda indica hace cuánto tiempo fue subida la noticia. Se refieren a aquí, donde dice hace 6 horas. Pero si esto se verificaba explorando el código HTML, entre otros pasos, se podía ver que en realidad no, que en realidad la nota había sido publicada 1 hora después de que se conocieron los hechos, pero que la plantilla de nota urgente, que no sé si es algo de WordPress u otro servicio, estaba creada de antes. Y es algo bastante común en los sitios digitales. También puede los dichos de una autoridad sobre un presunto hecho no respaldado. Acá no voy a reproducir el video porque tengo la conexión un poco lenta, pero es Jair Bolsonaro diciendo que el presidente de Chile prendió fuego en el metro, ¿ya? Eso es mentira, no hay ninguna prueba de ello y sería raro que hubiese pasado por así de desapercibido si es que fuese cierto, ¿no? Esa es la desinformación en el discurso público, ¿no? Quiero pasarle un video real, pero fuera de contexto. En este video originalmente se ve a varios adultos golpeándose con las sillas de lo que pareciera ser un liceo, ya con los banquillos. Dice grave: en una reunión escolar un grupo de padres kirchneristas la emprendieron a trompadas, patadas y sillazos contra otro grupo de padres que se oponían a que sus hijos puedan faltar para asistir a una manifestación en apoyo a CFK. Sin embargo, si se hacía una búsqueda inversa del video, de cada fotograma se podía ver que era en una junta de vecinos en Tegucigalpa. O sea, nada que ver.
Otro es videos alterados. Acá se podía ver a Nancy Pelosi hablando bastante ralentizadamente, también lo hicieron en Argentina con Patricia Bullrich, como si estuviese ebria o bajo los efectos de alguna droga o alguna benzodiazepina, algo así. Entonces el video, la persona sí dice lo que dice, pero en la velocidad normal era bastante distinto y no se veía aparentemente borracha o medicada o drogada. Bueno, los deepfakes que, a ver, yo no sé si compartí audio, este sí me gustaría que lo pudiésemos ver. Voy a poner sonido. Total and complete dipshit. Now, you see, I would never say these things, at least not in a public address, but someone else would. Someone like Jordan Peele. This is a dangerous time. Moving forward, we need to be more vigilant with what we trust from the internet. It's a time when we need to rely on trusted news sources. Bueno, ahí es un video que corresponde a un deepfake. No estoy segura que se haya creado con inteligencia artificial. Puede ser, también pudo ser con una buena edición de video, pero también es altamente peligroso. Ahí sí. Entonces, ¿quiénes y por qué comparten la desinformación? Y aquí me baso en una recopilación de estudios que hicieron Chequeado, PullFact y AfricaCheck, en un texto que se llama ¿Quién es más propenso a creer y compartir desinformación? Por un lado pueden ser las personas mayores que van perdiendo la memoria sobre algunos detalles. Por ejemplo, los eventos recientes se vuelven menos precisos para las personas mayores, suelen no recordar también la fuente o el contexto de algo. También pueden ser personas con bajo nivel educativo, pero porque pierden o no aprenden bien a diferenciar entre un dato y una opinión, por ejemplo. ¿Ya? Y también en ambos grupos se ha estudiado que les es más difícil chequear o dudar de un contenido que reciben, por ejemplo, por WhatsApp. Más aún si este contenido lo reciben a manos de, por ejemplo, un amigo, de una persona a la cual aprecian mucho o a la cual respetan mucho intelectualmente. Asimismo, en ambos grupos, personas con poca educación o de mayor edad, les cuesta identificar las fuentes o la ausencia de ellas. Por ejemplo, les llega una cadena de WhatsApp diciendo que se va a cortar el agua en toda la ciudad por 3 días, les llegó por varios grupos de WhatsApp y además a manos de una persona en la cual confían, aunque no diga como fuente, qué sé yo, Ministerio de Energía, Ministerio de Obras Públicas, lo que sea, no van a extrañar que no necesite ninguna fuente, y mucho menos lo van a buscar. Pero hay varios otros factores que pueden afectar a cualquier persona, incluso con postítulos, con los mejores estudios del mundo, o joven, ¿ya? Que son las emociones y los sesgos cognitivos. Los sesgos cognitivos en este texto los resumen en 3 que a mí me gustan bastante. Una es la ilusión de la repetición. Estudios tienden a mostrar que es muy común creer en algo que se ha repetido varias veces, y donde yo no manejo muchos argumentos como para rebatirlo. Segundo, otro sesgo es lo que parece verdadero o la fluidez del proceso, que consiste, ya bueno, creer o no en un mensaje o cierta información es voluntario, ¿cierto? Pero hay una percepción involuntaria que apenas nos damos cuenta cuando nos topamos con algo que es fácil de procesar. Es decir, mensajes digeribles en un lenguaje simple, o a veces si vienen acompañados de una foto, una imagen, también voy a caer más rápido. Y el razonamiento motivado, que a mi gusto es el más complicado para sacar a la gente de su casilla, y consiste en crear en contenidos o mensajes que calzan con nuestras ideas o ideales previos. O sea, supongamos que yo soy muy fanática de un político, que me dicen, oye, este político, qué sé yo, fue pillado en un caso de corrupción, y es muy probable que alguien que sea tan fanático o adepto a esta persona que es capaz de no creerle a nadie aunque le muestren las pruebas, ¿ya?
También hay más razones. Por ejemplo, los contextos de crisis, catástrofes o conflictos la pueden fomentar a la desinformación. Por ejemplo, el intento de ataque con la vicepresidenta argentina Cristina Fernández, el estallido social en Chile o en Colombia entre 2019 y 2020, la salida o golpe, como quieran verlo, a Evo Morales en 2019. También podría ser la guerra entre Ucrania y Rusia, las protestas en Francia, por las jubilaciones, etc. Estos escenarios generan cierta ansiedad por obtener respuestas y explicaciones o por querer saber cuándo se termina esta crisis. Y en esa ansiedad por obtener dichas respuestas, explicaciones, etc., la desinformación toma mucha calle y se propaga, no sé, a una velocidad increíble. El mejor y peor ejemplo también, por excelencia, de hecho, es la pandemia del COVID-19. ¿Por qué? Porque era un virus nuevo para el cual no había cura, entonces como no habían respuestas a mano, lo que más había eran preguntas más que respuestas, eso fue un terreno extremadamente propicio para la desinformación también. Y bueno, hay investigaciones más recientes que apuntan a algo mucho más común y cotidiano, que son las emociones. Es mucho más probable que una persona comparta contenido que evoca emociones intensas en vez de aquel que es puramente y netamente informativo. Acá hay algunos ejemplos de las consecuencias que trae la desinformación. No sé si algunos alguna vez leyeron las teorías del famoso Pizzagate, donde se decía que los demócratas de Estados Unidos, especialmente durante la campaña de Hillary Clinton, supuestamente avalaban una red de tráfico de menores de edad y que supuestamente los tenían escondidos en una pizzería que estaba cerca, que estaba en Washington. Entonces un día un tipo que se creyó toda esta teoría llegó a salvar a los niños con un arma a la pizzería y no había nadie, así que el tipo se fue preso a la cárcel, digo. Bueno, acá hay varios ejemplos de la pandemia. Un activista antivacunas italiano pide seguir a la ciencia tras acabar en el hospital porque le dio un cuadro grave del COVID. Una cantante checa antivacunas que murió tras contraer el COVID a propósito, y acá hubo testimonios de su hijo y su marido. Ella no quería vacunarse porque pensaba que los anticuerpos que generaría serían mejor y más como fuertes si es que se contagiaba a propósito, y justo su marido se contagió, ella se dejó contagiar también y murió. Y este es un caso previo a la pandemia, es el testimonio de una chica británica que le dio una entrevista a la BBC contando que su novio tenía cáncer, dejó los tratamientos tradicionales de la ciencia y comenzó solamente a aplicar terapias alternativas y murió en cosa de semanas. Bueno, en Argentina, Perú y Bolivia esto fue más impactante que en Chile. Los otros países no sé, porque yo en ese tiempo trabajaba para Chile, Perú y Bolivia. Que fue el dióxido de cloro, como presunta cura contra el COVID-19. Hubo gente intoxicada, gente hospitalizada, mareada, con jaquecas, vómitos, y un niño de hecho murió después de ingerirlo. Entonces, algunas herramientas y trucos frente a toda esta desinformación. A ver, en el periodismo, ¿qué se puede hacer? Se pueden hacer muchas cosas. Una de ellas es el fact-checking y la verificación. Puede ser el fact-checking tradicional, como se conoce, como es, por ejemplo, en medios como Chequeado, Colombia Check, las secciones de efecto Cucuyo, etc. Pero también son prácticas que se pueden aplicar en las redacciones, en los medios, sin necesidad de tener una sección dedicada exclusivamente al fact-checking, ya que en algún momento tuvo su peak hace un par de años y ahora la verdad es que ya no está tan de moda, porque la verdad es que no es nada suficiente. Entonces, ¿en qué consiste el fact-checking y la verificación? En chequear afirmaciones de políticos, economistas, empresarios, personas públicas, medios de comunicación
y contenidos virales de redes sociales que se clasifican entre verdadero y falso según su consistencia con los hechos y los datos a los que refieren. Acá ya tenemos un problema porque es muy normal que a nadie le gusta que lo corrijan sin que uno pida la opinión de otra persona, ¿cierto? No sé si les ha pasado. Entonces el fact-checking, y yo lo sé porque trabajé 2 años y medio haciendo 24/7 fact-checking de cosas de la pandemia y del estallido social también, y del proceso constituyente en su primera parte. Cae muy mal que venga un medio y te banee, por ejemplo, la publicación que pusiste en Facebook o en Instagram como engañoso o falso, ¿ya? Entonces definitivamente hay que empezar a innovar con algunas formas. Y porque además las categorías de verdadero a falso, por más que tengan muchos matices entre medio con el engañoso, el inchequeable, el verdadero pero, el falso pero, generalmente no se entienden de buenas a primeras y rara vez son bien recibidos. Me lo voy a saltar. Entonces, me imagino que acá varios conocen a Radio Ambulante, ¿no? Espero que sí, o al Hilo, espero que los conozcan. Si se fijan, si leen los créditos de Radio Ambulante, del Hilo, o de otros podcasts seguramente, que son los que yo conozco más a mano, tienen un fact-checker, ¿cierto? Y uno dice fact-checker, pero no hacen fact-checking como uno piensa en Chequeado, en Colombia Check, o qué sé yo, o como FP Factual, F. Bueno, porque en realidad hay una figura mucho más antigua de antes que se inventara el fact-checking como tal, que es la verificación previa, y eso es muy básico y se ha ido perdiendo con el uso, se ha ido perdiendo con la inmediatez que requiere hoy día el periodismo, sobre todo en apuestas digitales. ¿Qué es la verificación previa? Es muy fácil, que es, venga un editor o copy editor, como le dicen en otros medios, que antes de publicar un material o producto se tiene que verificar. Por ejemplo, haciendo una revisión de que las fechas estén correctas, de que las estadísticas coincidan con los informes, incluso otros detalles como que, no sé, los apellidos estén bien escritos, qué sé yo. Eso se ha ido perdiendo, y eso es lo que hace, por ejemplo, el fact-checker de Radio Ambulante o el Hilo. De hecho, estuvo, no me acuerdo en qué generación, Bruno Celsa, que es uno de los fact-checkers actuales en el Hilo y en Radio Ambulante, que estuvo acá me parece que fue la 4ª generación, Bruno. Es de la sexta. ¿Sexta? Ay, pero está grande. Es de la sexta. Bueno, tiene mi edad, entonces yo pensaba que había entrado a la red. Bueno, y claro, él no está publicando notas que digan esto es verdadero, esto es falso, pero hace fact-checking igual. Yo también lo hice una vez en un proyecto de Chicas Poderosas, revisando los reportajes de las periodistas, viendo, no, mira, este dato la verdad es que el porcentaje es distinto, está mal calculado, qué sé yo. Y la verificación posterior es donde entra el fact-checking o la verificación. ¿Por qué se dice que es verificación posterior? Porque es una verificación que no es dentro de un medio de comunicación mismo, sino que es cuando la cagada ya está hecha con una publicación en redes sociales o con lo que dijo un político u otro famoso en el discurso público, ¿ya? Es cuando ya está dicho, cuando el daño ya está hecho, hay que entrar a la verificación posterior también, ¿ya? Y ahí es donde entra el fact-checking, como lo conocemos con los ejemplos que hemos visto. Entonces, ¿en qué consiste? Muy fácil, en verificar, comprobar, contrastar lo que otras personas dicen y o publican, ya sean dichos, frases, mensajes, imágenes, videos, etc. Sobre cualquier cosa, por supuesto que no. Tiene que ser relativo a autoridades, políticas públicas, personajes relevantes, acontecimientos de la actualidad, en resumen, cosas socialmente relevantes, ¿ya? Ahí hay que usar mucho criterio periodístico para saber bien qué verificar y qué no. Si bien el fact-checking o la verificación de datos corresponde a una práctica periodística, igualmente hay algunas técnicas y procedimientos y consejos que se pueden aplicar por todo tipo de personas. ¿Y por qué es bueno difundir este tipo de como técnicas o chequeos más domésticos? Porque el fact-checking nunca va a ser suficiente desde el periodismo y siempre se va a quedar cortísimo. Y está muy demostrado por varios estudios que la mentira, la desinformación en general siempre se va a difundir más rápido y por más tiempo y por más rincones
que el desmentido. Y eso siempre va a ser así, y es muy triste, es una lata, pero es así. No por eso hay que quedarse de brazos cruzados y no tomar ninguna medida al respecto, sino que educar siempre es buena idea, y chequear también, obviamente. Por ejemplo, yo una vez hice este mismo taller, pero para personas que no eran periodistas, y llegamos a varias conclusiones. Por ejemplo, consumir distintos tipos de medios de comunicación es bastante virtuoso para estar bien informado. O sea, no sé, como sería en Chile desde ver CNN y Chilevisión, que son medios de televisión tradicionales, como también quizás por ahí seguir en Twitter a una radio comunitaria, ¿ok? O a medios independientes. Pensar en los intereses también y en las utilidades de quien emite ciertos mensajes. Por ejemplo, acá hace poco hubo una polémica por un empresario que dijo, un diputado, perdón, de izquierda acusó a un empresario de haber financiado a otros diputados durante la campaña. Y el empresario dijo, no, eso es mentira, te voy a demandar por injurias. Y resulta que la demanda no le va a resultar muy bien, porque resulta que se pudo comprobar que efectivamente financió a muchos diputados de la derecha. ¿Qué intereses tendría este empresario en negar su financiamiento? Bueno, porque no quiere que lo pillen pidiendo después favores por lobby. No sé si me explico. También es muy importante revisar otras fuentes y medios. Si algo que me llega por WhatsApp, por ejemplo, o el medio de mensajería que ustedes utilizan, puede ser que me lo cuente el vecino en la calle, en un pasillo, qué sé yo. Si eso no aparece en ningún medio de comunicación, ya sea tradicional, alternativo, oficialista, opositor, etcétera, podría, y esto en condicional y con un beneficio de la duda, no ser cierto o no ser fiable, y eso quiere decir que tengo que seguir indagando un poco más. Y bueno, siempre sospechar del abuso de las mayúsculas, de las faltas de ortografía, de las redacciones incoherentes, muchas frases subordinadas, etc. También siempre pensar que si algo es muy bueno, es raro que sea cierto, y probablemente si es muy malo, probablemente sí sea cierto. Eso es muy triste. La fuente, yo acá siempre soy súper jodida con los alumnos que me citen la fuente, porque precisamente, me refiero a mis alumnos de la universidad, no a ustedes, porque precisamente la falta de fuentes de un mensaje es uno de los indicios para comenzar a sospechar. Poner atención a informaciones que no vengan con respaldo. Y ojo con ese respaldo, si es que lo trae. Por ejemplo, una vez acá en pandemia se difundió un mensaje sobre una presunta cura y decía fuente Ministerio de Sanidad. Y lo difundían un montón, y yo digo, bueno, pero en Chile no existe el Ministerio de la Sanidad, se llama Ministerio de Salud. ¿Quién le dice sanidad? Nadie. ¿Ya? Entonces hay que siempre tener ojo. Y yo sabía, como redacción, si te convence este mensaje de alguna idea que ya tenías de antes, también debiésemos dudar. Otras cosas, por ejemplo, si se publica desde un usuario de Twitter o Instagram, o un sitio de web que aparenta ser un portal de noticias, fijarse que, bueno, que existe la página en línea, que tenga el HTTPS. Cuando no tiene el HTTPS, probablemente quiera decir que están pagando una versión bastante barata y sin seguridad de la página, y por ende no son tan serios. Que tengan una sección de quiénes somos y contacto. Cuando una página que supuestamente difunde noticias no cuenta quiénes son, ni da una opción de contacto, es porque algo está ocultando. Y si es que podemos revisar el dominio web, que lo vamos a aprender en un par de minutos. Lo voy a saltar. Este es un caso chileno, es una cuenta de Twitter que se llama El Nacional Diario, que si mal no recuerdo, le copia el nombre a un diario opositor venezolano que tiene casi el mismo logotipo, el mismo nombre, y difunden varias noticias verdaderas en su timeline, y entre medio tiran mensajes como este, que en este caso es falso. El presidente nunca había dicho eso, ¿ya? Entonces, eso es una técnica bastante típica, que es nombrar o difundir noticias que son verdaderas, que son auténticas, y probablemente las hacen citando a otros medios, y de repente entre medio, ¡pum!,
algo desinformativo. Es una estrategia para ir ganando seguidores y credibilidad. Acá, por ejemplo, difundieron que este exfutbolista de la selección supuestamente lo habrían echado del canal estatal de televisión porque había anunciado que iba a votar contra la nueva constitución y resultó ser mentira, él simplemente se iba a cambiar de franja horaria y de programa. Bueno, y acá ya pasamos a un tema más complicado, que es la inteligencia artificial. ¿Alguno vio esto en las noticias hace un par de semanas? Es una foto que ganó un premio que organiza, si no me equivoco, Sony, puede ser, no me acuerdo ahora. Y se ganó el premio, fue anunciado, qué sé yo, pero resultó ser una imagen creada con inteligencia artificial. La foto no es real. Un alemán ganó prestigioso concurso de fotografía con imagen hecha con inteligencia artificial. El jurado no se dio cuenta. Sí, era el World Photography Awards de Sony, ¿ya? Entonces, no, esta parte se me desordenó el PPT. Esto de la inteligencia artificial venía como 3 PPTs después, pero bueno, no importa, ya estamos. Volviendo al tema del Nacional Diario, como les decía, si uno empieza a observar el timeline, que es un ejercicio que uno siempre debiese hacer, primero ve que no tiene página, por ende no vamos a saber ni de cerca quiénes son. Mezcla desinformación con información, generalmente publica contenido favorable para un sector político y copia el nombre de un medio venezolano probablemente para ganar seguidores. En este caso, por ejemplo, acá en Chile, todos los años tenemos meses de crisis migratoria, ¿ya? Estamos en un contexto en el cual se ha tratado bastante mal a los ciudadanos venezolanos. Entonces, el año pasado, en un contexto muy similar al que se está viviendo hoy, se difundió este tuit. El INDH es el Instituto Nacional de Derechos Humanos en Chile, que es un organismo autónomo financiado públicamente, pero con funcionamiento y personalidad jurídica autónoma, que se encarga de defender causas de derechos humanos cometidas por agentes del Estado, generalmente, ¿ya? Es decir, si a ti un policía te golpea, te tortura, qué sé yo, el INDH es quien debiese defender, ¿no? Lo mismo también con los migrantes que son vulnerados en sus derechos por el Estado. Entonces se difundió este presunto tuit. Con respecto a lo sucedido en Iquique, que es una ciudad al norte, y con los 3 venezolanos detenidos acusados de agredir a carabineros, informamos que presentaremos un recurso de amparo a la Corte de Apelaciones en favor de los 3 migrantes. La obligación del Estado de Chile es brindarle protección y no violentar a sus derechos. Acá lo que se empezó a difundir fue una caricatura de que el INDH supuestamente estaba defendiendo a delincuentes y solo eso, ¿ya? Entonces, hay todo un mensaje bastante racista, pero resulta que el tuit era falso. Y aún así, aunque por ejemplo un tuit en esa época no permitía toda esta cantidad de caracteres, a que por ejemplo Carabineros es con mayúscula, Corte de Apelaciones también es con mayúscula, entre otras incoherencias, se difundió muchísimo este tuit, ¿ya? Y si uno entraba a la página que lo difundió, que es Chile se defiende, se podía ver que era una página totalmente anti-migración, y si uno ve acá, en todo caso, los hashtags ya se podía hacer una idea, ¿no? Hashtag capitalismo, socialistas, ignorancia, crisis económica, carabineros, marxismo, marxistas, estallido social, delincuentes. Bueno, y acá había varias cosas en las que fijarse. Por ejemplo, el medio supuestamente era, acá arriba decía Prensa Chilensis, que es un medio que no existe. El supuesto tweet no tenía ningún sentido porque ni siquiera cabía con la cantidad de caracteres. No había nada similar ni ningún contenido al respecto en las páginas y redes oficiales del INDH. Los hashtags te podían dar una pista de la intención de este usuario y la resolución del pantallazo. Esto es un detalle igual, es muy mala la resolución del pantallazo y había solo una versión. No había, por ejemplo, con pantalla oscura, por ejemplo. Ya vamos a hablar de eso. Acá nuevamente el discurso racista con la desinformación es bastante común. Ciudadano haitiano con VIH positivo abusa sexualmente de menor de edad. Se difundió también un montón, esto fue antes de 2019, y salía el logo de un diario tradicional, que es La Tercera, la firma de periodistas de ese diario, y
si bien tiene varias incoherencias, se difundió bastante. ¿Qué incoherencias tiene? Por ejemplo, los gentilicios no son con mayúsculas y los titulares no llevan punto final, ¿cierto? Quizás para los periodistas pueda sonar obvio, pero para personas que no consumen muchos medios de comunicación, son detalles que pasan desapercibidos. Entonces siempre es muy importante cruzar fuentes, pensar o armar mapas de relación. Por ejemplo, si nos llega WhatsApp con el mensaje urgente, mañana corte de agua en todo Santiago, ¿dónde más podría encontrar esta información si es que fuese cierta? ¿Qué entidades o empresas o instituciones están relacionadas y podrían haber publicado información oficial? Entonces, me voy a saltar esta parte y ya vamos a volver a Wayback Machine. Quiero repasar muy rápidamente la metodología mínima del fact-checking. ¿Ya? Esto es una metodología solamente estándar y mínima, no es un dogma, no es la única forma de hacer fact-checking, pero son ciertos pasos que te aseguran un mínimo de calidad. Y yo divido esta metodología en dos partes. La metodología que es para verificar el discurso público, y por otro lado la metodología que es un poco más laxa para verificar contenidos digitales. El discurso público es bastante fácil de entender y lo vamos a ver bien rápido. Lo primero es seleccionar la afirmación que yo quiero verificar del discurso público. No pueden ser opiniones, obviamente. Yo no puedo medir opiniones, tampoco puedo medir proyecciones futuras, ni ningún tipo de subjetividad. Tiene que ser una afirmación medible, contrastable, cuantificable. Una vez que yo selecciono, por ejemplo, esta frase, perdón, de un discurso, qué sé yo, del presidente, tengo que ir a las fuentes, y son 3 tipos de fuentes, que ya las voy a amplificar, la original, la oficial y la alternativa. Luego, después de haber contactado las fuentes, tengo que contextualizar, porque en todos los textos periodísticos es deseable que se contextualice, ¿cierto? Porque nada sucede de forma aislada, ni mágica, ni a pito de nada. Siempre hay una historia, alguna trama, alguna polémica o alguna anécdota detrás. No se trata de reconstruir toda la historia de, por ejemplo, la reforma tributaria. Por supuesto que no. Pero hay que dar un poquito de contexto y ubicar al lector, sobre todo si es que quizás el lector no es del mismo país que tú. Y bueno, calificar. Cada medio de comunicación tiene su propio abanico de calificación, que van del verdadero al falso, no son los mínimos, pero entre medio hay matices. Por lo general, la calificación se debe determinar después, al final, de tener toda la información y los datos. Y al menos donde yo trabajaba, generalmente la calificación la ponía otra persona, no el periodista redactor, para asegurar un mínimo de imparcialidad. Entonces, cierto que yo en el segundo paso les decía, luego de seleccionar la frase, vamos a ir a las fuentes, que son 3 tipos de fuentes, ¿cierto? Original, oficial y alternativa. La original es simplemente la persona que lo dijo. Puede ser el jefe de gabinete, el encargado de sus comunicaciones, el asesor, quien sea. Y le voy a preguntar cuál es la fuente de sus datos, si es que quiso decir algo más, si es que quizás se equivocó, es decir, cuénteme más, ¿ya? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa si la fuente original me dice, ay no, me equivoqué, en realidad quise decir 15% en vez de 5%? Lo dicho está, y nuestra verificación original no cambia. Sin embargo, sí podemos dar el espacio y explicitar dentro del texto que reconoció que se había equivocado. Luego tenemos la fuente oficial, que es todo el dato estadística proveniente del Estado. Son, por ejemplo, las cifras disponibles en el caso de Chile, el Instituto Nacional de Estadísticas, la encuesta de caracterización socioeconómica, el diario oficial, que es la Gaceta Oficial en otros países, los datos de prevención del delito, etc. Aquí yo sé, y quizá alguien me lo va a preguntar, ¿qué pasa en aquellos países donde no hay democracia o donde hay democracias a medias, donde no hay información oficial? Se pueden hacer otras cosas, se puede hacer fact-checking igual. Hay más dificultad, obviamente, pero se puede. Porque tenemos esto, la fuente alternativa. La fuente alternativa es la fuente no estatal, generalmente corresponde a ONGs, centros de estudios, fundaciones, centros de pensamiento, etcétera, que procesa datos y los pone en otra perspectiva, o que simplemente difunden opiniones y sus propias agendas. ¿Ya? Yo aquí puse unos ejemplos chilenos. Y otra fuente
no es un cuarto tipo de fuente, a veces se cruza con la fuente alternativa, por ejemplo, o la vamos a necesitar para poner alguna información en contexto, que son las, como les digo, suele coincidir con la fuente alternativa, pero a veces también ayuda con el contexto, y son aquellas personas que nos van a ayudar a entender ciertos fenómenos o a explicar ciertos fenómenos que nosotros por nuestra propia narración no podemos explicar muy bien. Es muy normal, por ejemplo, que se contacte a economistas, abogados expertos en materia penal, expertos en medio ambiente, dependiendo del tema, ¿ya? Ya, cuando se trata de material digital, acá ya es más complicado dar con una metodología única o estandarizada. ¿A qué me refiero al material digital? A esa imagen que circula fuera de contexto, a ese tweet falso, a ese video con la velocidad modificada, etcétera. Obviamente primero tenemos que seleccionar un contenido sospechoso que circula en redes sociales, que tenga cierta relevancia. No vamos a verificar cualquier meme, ¿ya? Algunas señales para sospechar, como les digo, son la mala ortografía, una mala redacción, información sin respaldo, sin fuentes, casos o situaciones muy increíbles, morbosas, ediciones evidentes, etc. Luego tengo que identificar lo chequeable dentro de ese material. O sea, a mí me mandan un video, quizás no tengo que verificar todo el video en su conjunto, sino lo que dice la persona que protagoniza el video. Por ejemplo, en pandemia tuve que verificar, yo creo que unas 5 veces, a un químico farmacéutico, me parece, no me acuerdo si era de Perú, que difundía y promovía el uso de la automedicación para tratar el COVID, como si todos sufriesen del mismo cuadro. ¿Ya? Ahí yo no voy a verificar si el video es actual o no, o sea, igual sí, pero lo principal era verificar el discurso del médico. Entonces ahí, por ejemplo, al verificar el discurso de este supuesto médico, nos vamos a la metodología que acabamos de ver, que es muy similar a la del discurso público. No así, es que yo estoy verificando una fotografía, por ejemplo, donde se ve al presidente Mujica, al expresidente uruguayo Mujica, con una bolsa de Dolce Gabbana caminando por Nueva York, ¿ya? Ahí lo que tengo que hacer es periciar la imagen, ya hay distintas técnicas, ¿cierto? Entonces no todos los materiales digitales se verifican de la misma manera. Un tweet, por ejemplo, no lo voy a verificar con una búsqueda inversa de imagen necesariamente. Hay muchas otras herramientas y técnicas y formas de pensar. Entonces, acá es más difícil resumir la metodología. Para imagen y video tengo que partir por una búsqueda inversa, si es que es necesario, extraer lo que es verificable, por ejemplo, si es que hay un falso médico hablando, identificar a las fuentes acordes al tema, si es posible geolocalizar, vamos a geolocalizar, vamos a contrastar si es que podemos con otros registros del mismo momento o acontecimiento. Por ejemplo, el mismo video, pero vimos que un usuario lo grabó desde otra esquina. Uno dice como, ay, ¿cómo voy a encontrar ese registro? Puede pasar que tengas suerte y encuentres el mismo video desde otra perspectiva, y así lo puedes geolocalizar más rápido. Así un mensaje viral de texto, o un meme con información dentro de la imagen o del video, también vamos a extraerlo verificable, etc. Como les digo, depende mucho del tipo de contenido digital que tengamos enfrente. Y luego también tenemos que ir a las fuentes, contextualizar y calificar. El tema de las fuentes también va a cambiar y va a depender mucho del tipo de material. Si es un video, foto, mensaje, por ejemplo, cuando es una foto falsa y podemos llegar a la original y ver qué es lo que se manipuló, no voy a necesitar una fuente oficial, por ejemplo, ni entrevistar a un experto, ¿ya? Sino que voy a tener que hacer un buen cruce de fuentes. Pero si es un video donde les digo, un falso médico habla de un tratamiento no comprobado, vamos a consultar con un especialista médico, ¿ya? Vamos a acudir a los expertos en el tema, a los papers, a los estudios, etc. Y lo demás es igual. Entonces, para explicar mejor, les voy a mostrar un ejemplo, no sé si estamos en la hora, ¿cómo voy con la hora, Flavia? Flavia, ¿estás ahí? Bueno, voy a seguir. Este es un ejemplo del año, denme un segundo. ¿Hay alguna pregunta hasta acá?
dicen que repita algo, ¿no? ¿Vamos bien? Vamos bien. Hola, Perfecto. yo tengo una Bueno, consulta. sí, dime. Era Mientras carga, sobre, porque está muy lento mi internet, dime. me gustaría como ahondar un poco más en esa parte en los países donde, o sea, el fact-checking en países donde la información es un poco escasa o muy parcializada, porque lo que pasa, yo soy de Honduras y lo que pasa aquí es que es bien difícil acceder a información oficial, principalmente, o sea, por temas de acceso a la información, pero por otro lado, porque no se están recopilando datos. Entonces, para mí siempre es como esa dificultad cuando un funcionario o una persona dice una aseveración y no hay datos o estadísticas sobre esa info y se lo Bueno, puedo consultar a... ¿Sí? sí, en ese caso me pasó muchas veces verificando información para Bolivia y en menor medida, pero también pasó con Perú y Chile, en la que, por ejemplo, un representante del gobierno te dice, la cifra es tal, pero no hay ninguna base de datos donde yo la pueda ver, ¿cierto? En esos casos, yo lo que he hecho al menos es explicitar, como ya, no sé, el subsecretario X dijo tal cosa, pero no existe ninguna base de datos disponible para consultar esto. Y luego vamos con las fuentes alternativas para poder seguir contrastando. Es como lo que queda hacer, ¿no? Porque si no, no podríamos verificar ni publicar nada en esos casos, que tampoco es la idea, sino poder jugar con lo que tenemos a mano. Muchas veces, y esto a mí también me gusta mucho repetirlo, la falta de información, la falta de datos, la falta de fuentes, también es informativo, porque también te está hablando de algo, una información que o no se quiere entregar o que por algún motivo no se quiere procesar. Es informativo saber eso, ¿cierto? También lo podemos consignar. Ahora, yo no tengo como la fórmula mágica para cómo hacer fact-checking en países donde hay poco acceso a la fuente oficial. Yo creo, y por lo que he leído de medios que hacen ese esfuerzo, es que buscan información en fuentes alternativas y en ONGs y organizaciones internacionales, y las van cruzando y las van poniendo en perspectiva. Qué sé yo, Amnistía Internacional tiene esta cifra de heridos, la CIDH tiene esta otra cifra de heridos, la ONG tanto de mi país tiene esta cifra de heridos, ¿cierto? Y ponerlas todas. No, quizás no vamos a llegar nunca a una cifra única, y es normal que eso pase, ¿ya? Por ejemplo, en Chile, aún teniendo muy buen acceso a fuentes oficiales, nosotros tenemos una muy buena base de datos de fuentes abiertas del Estado, pero por ejemplo no tenemos una cifra única de homicidios consumados, por ejemplo. Entonces siempre que se hable de homicidios consumados hay que decir, bueno, la Subsecretaría de Prevención del Delito cuenta esta cantidad, la Fiscalía Nacional cuenta esta otra cantidad, Carabineros, Policía tiene esta otra cantidad, y no podemos llegar a una fuente única, señor lector, porque todos cuentan con metodologías distintas no unificadas. Y eso se tiene que consignar, sí o sí, sí o sí. No tiene que dejar de publicarse porque no podemos llegar a una cifra única o una conclusión única. Podemos dejar todo sobre la mesa, de igual manera. Bueno, yo les decía que vamos a ver este ejemplo, que es un falso tweet de Gustavo Petro que se difundió durante las protestas en Colombia del año 2020-2021. Ay, perdí, acá estoy. Que decía lo siguiente. Lo publicó un usuario en Facebook, que también estaba en varias redes sociales. Dice: los bloqueos deben seguir, ni un paso atrás, patria, socialismo o muerte. Un puñado de acomodados ciudadanos con ínfulas de burgueses no pueden venir a impedirnos ejercer el libre bloqueo y las libres expresiones de inconformismo que hay que hacerlas sentir con fuerza. Hashtag sigan. ¿Qué ven de raro? En primer lugar, acá. ¿Hay algo que les llame la atención? Ya, no importa, porque no es tan simple. Voy. Que termina con una coma, quizás. Yo diría si la redacción es un poco torpe. Sí. Es un poco torpe para ser una persona, una figura pública letrada que tiene estudios, ¿cierto?
Puede ser. Pero hay detalles digitales que no están tan simples a la vista. Que es lo que hay que poner siempre mucho ojo cuando hablamos de tweets que si es que se publicaron o no. ¿Ya? Vamos a ir por partes. Voy a poner pantalla completa. ¿Se ve la página? Sí, sí se ve. Sí, Valen. Ya. Entonces está acá. Acá vimos un poco de contexto en esta nota para que el lector de otro país entendiese qué estaba pasando en Colombia. Hicimos varias cosas que ya vamos a aprender. Primero, revisamos en páginas archivadoras de sitios web, que son Wayback Machine y Archive, plataformas que guardan versiones anteriores de sitios web o publicaciones en redes sociales, y ahí no encontramos el mensaje difundido en redes. ¿Ya? Para empezar, no estaba en el timeline de Petro, ¿ya? Ese era el punto 1. Pero podría ser que lo haya borrado, ¿cierto? Lo borró a tiempo, nadie más tomó más pantallazos. Bueno, sigamos. Vamos a Wayback Machine y Archive, tampoco encontramos nada. ¿Se acabó la verificación ahí? ¿Podemos decir que es falso? No, no, porque, como les digo, lo pudo haber borrado a tiempo, ¿cierto? Luego, este supuesto tweet tenía una fecha, decía mayo 25, 2021. Bueno, entonces vamos a comparar con un tweet más reciente, en ese entonces ex candidato, ya no es ex candidato, y se puede observar una diferencia. El usuario de Petro en Twitter es con P minúscula y no mayúscula, como se ve en la imagen acá. El Twitter de Petro en ese entonces, al momento de la verificación, era @PetroGustavo, pero con la P baja, minúscula, ¿ok? Y ahí tenemos un detalle, pero todos sabemos que es muy fácil cambiar el user en Twitter, entonces podemos seguir dándole la duda. Bueno, quizás lo borró a tiempo, y quizás también le cambió la P justo ese día. Raro, pero ya vamos sumando pistas, ¿ya? Entonces ya tenemos segunda pista. Al mirar los respaldos de su cuenta en días anteriores al 25 de mayo, el día en que supuestamente escribió a favor de los bloqueos, se puede ver que su usuario también estaba con letras minúsculas. Y eso sí lo pudimos verificar con Wayback Machine y con Archive. Esperen un segundo. Vamos a abrir ahí. Ya les voy a enseñar a buscar en Wayback Machine, quizás algunos ya saben, pero lo vamos a repasar igual. Entonces ahí buscamos respaldo de tweets más viejos de Petro y pudimos ver que antes del 25 de mayo también estaba con minúsculas, es decir, no había cambiado el user en estos días. Ya, eso es lo que se quería demostrar. Luego, segundo, creo que ya vamos en el cuarto detallito. El contenido señala que la publicación se hizo desde un iPhone 12. Escrito así, con I mayúscula y la P en baja. AGB Factual revisó todos los tweets de Petro de mayo que indican Twitter for Android. Ya, pero quizá un asesor de él abrió la cuenta desde un iPhone, ¿cierto? Pero si uno revisa tweets de otros usuarios que tuitean desde equipos de Apple, pueden ver que solamente dice iPhone. En primer lugar, con la I minúscula y la P mayúscula, no como se ve acá, y además no ponen el modelo de iPhone cuando uno tuitea, no dice como tuiteado desde iPhone XR, iPhone 5, iPhone 6, no, simplemente dice iPhone, ¿ya? Entonces acá en este como cuadrito comparativo se puede ver como un resumen de todas las incongruencias. El que está en rojo es el falso, P mayúscula en el user, P minúscula en el user real, iPhone 12, acá era Android, pero si hubiese sido desde iPhone, hubiese dicho iPhone con la I minúscula, la P mayúscula y sin el modelo, ¿ok? Entonces aquí ya estamos más o menos 90% seguros de que el tweet es inventado. Aún así, queda un último detalle en el cual siempre hay que fijarse al momento de verificar tweets, que son las versiones de los pantallazos, de las capturas de pantalla. ¿Por qué creen que es importante fijarse en que en este caso solamente circuló esta versión con el fondo blanco, por ejemplo, y no con el fondo oscuro? ¿Qué creen ustedes que quiere decir? Que fue manipulada. Que era una, o sea, Sí. fue como una sola captura de un solo usuario, nada más. Una Que usaba el sola celular versión. blanco. Eso es, muy bien.
Si hubiese sido un tweet verdadero que estuvo un buen rato publicado y hubo gente que detractora de Petro que quiso tomarle pantallazos, aportaría verosimilitud que, por ejemplo, existiese este mismo pantallazo, pero con el fondo oscuro, uno tomado desde escritorio de la web, otro tomado desde el celular, otro tomado desde un Android versus tomado desde un iPhone, etc. Pero en cambio circulaba solo esta versión con este formato de hora y este formato de fecha. ¿Por qué me detengo en este detalle? Porque hay teléfonos que, dependiendo de tu configuración, a veces vas a ver, por ejemplo, va a decir 7:10 sin el AM y va a decir 25 de mayo 2021 en vez de mayo 25 2021. Todo eso va a depender de la configuración de tu dispositivo. Entonces, eso va aportando verosimilitud. Y ahí ya con toda esta suma de pistas se puede concluir que fue un montaje. Hay muchos medios de fact-checking, certificados y no, que solamente con 2 pistas los dan por falso, lo cual a mí me parece una irresponsabilidad. Yo digo que siempre tiene que haber más de 3 pistas. Que no esté en el timeline no es una pista, ¿ya? Porque lo pudo haber borrado a tiempo. Ya tengo que ir viendo si es que circulan más formatos de la captura de pantalla, revisar las coherencias del user, del nombre, el modelito aquí abajo, etcétera, si es que los caracteres caben realmente en un tweet y si es que hay alguna versión archivada. Y ahora ya vamos a pasar a las herramientas útiles, que es la segunda parte. ¿Hay alguna pregunta hasta acá? Denme un segundo porque voy a ir a buscar agua. Tengo mucha sed. Denme 30 segundos. Ya. Entonces, a ver, ¿con qué herramienta podemos partir? Vamos a partir con lo más fácil, que es la búsqueda inversa en Google. A ver, quiero dejar de compartir. Un segundo. Y ahora les comparto. Ya, tengo esta foto. No sé si la habían visto, no importa. Esto se difundió hace un par de años, como que fuese una foto tomada en un puente en Barranquilla, Colombia, donde va pasando una mamá ballena con su hijo ballena, ¿ok? En términos de proporciones y de que haya ballenas en Barranquilla ya es raro, ¿ok? Pero eso es mucho pedir para usuarios en redes sociales que van scrolleando rápido, ¿ok? Y que se sorprenden y lo comparten porque es bonito. Entonces hay varias formas de verificarlo. Quiero ir a Google, acá estoy. Ahí. Ahora sí, entonces el primer paso, siempre el más básico para una imagen, súper fácil, es Google. Tengo acá la página de inicio de Google. Voy aquí arriba, en la esquina superior de mi mano derecha, quizá ustedes la están viendo a la izquierda, no lo sé. Y acá aprieto en este logo que es como una camarita. Y acá igual te da una opción de pegar el vínculo. Yo siempre prefiero desechar esa opción. Siempre es mejor cargarla desde el escritorio. Así que la voy a subir. Y me da esta interfaz que es de Google Lens. Y aquí tengo varias opciones. En primer lugar, esta imagen circuló tanto que todos los medios de fact-checking habidos por haber, y también salió en la página de Fundación Gabo, lo verificaron ya. Entonces acá lo que va a aparecer son varias páginas de que ya la verificaron. Sin embargo,
ha sido tan viral que todavía está la original, que es el usuario que lo publicó, uno de los usuarios que lo publicó, y que dice: para los que no conocen Barranquilla, este es el nuevo puente Pumarejo, hoy amaneció rodeado de ballenas. Entonces yo digo, a ver, puente Pumarejo, lo voy a buscar. Vamos a buscar imágenes, a ver si hay alguna aérea similar, y sí, se podría aparecer, ¿cierto? Una toma aérea, tiene estas cositas, las mallas así. Podríamos darle la chance, ¿cierto? Pero que hayan ballenas ya es raro. Bueno, voy acá, y la opción de Google Lens me va a mostrar en este costado coincidencias. Coincidencias exactas y coincidencias cercanas. ¿A qué me refiero? Sitios que están en línea, que tienen exactamente la misma foto, y otras que tienen algunas características similares. Por ejemplo, este que es el puente solito. Entonces yo ya tengo una pista. Mira, hay una foto que es igual, pero con el puente solo, sin ballenas. Debería estar por acá, ¿ya? Ahí está. Yo digo, raro, porque está en una página de fotos de stock. Entonces yo digo, mira, quizás alguien agarró la foto de esta galería de stock y le metió la ballena abajo, ¿no? Podría ser, pero queremos dar con la original, con The Real Photo, ¿ya? Voy a abrir la verificación que hicimos en ese entonces, por mientras. Y yo lo que sugiero es que acá, si ustedes se fijan, cuando lo abrí recién apareció apenas un cuadrito así seleccionado. Voy a seleccionar toda el área de la foto, y acá voy a pinchar en buscar fuente de imagen, ¿ok? Se quedó pegado, me encanta. Voy a ver. Voy a descompartir, a ver si se despega. Ahora sí. Ya, y acá me van a aparecer resultados como cuando yo escribo una palabra, un concepto en Google, me van a ir apareciendo aquí al costado, ¿vale? Entonces, en este caso es distinto porque es una imagen ya bien verificada, entonces me van a aparecer resultados ingenuos y otros de sitios de fact-checking, que eso es algo que tiene Google, que está vinculado a varios sitios de fact-checking. Entonces, ahí yo puedo ver algunos tweets que juntaron la misma foto. Puedo ver el de Bolivia Verifica, que la verificó. Vemos que fue bastante tuiteado. Y voy a ver un montón de imágenes. Yo, como en esos programas de cocina en que van a hornear el pastel y en 5 segundos lo tienen listo, voy a hacer lo mismo, porque no podemos hacer todo el proceso largo. Y les voy a mostrar el paso a paso que hicimos en este. También se atribuyó no a Barranquilla, sino a Bucaramanga, también eran varias atribuciones. Y hicimos lo siguiente, hicimos una búsqueda bien larga y tediosa de la imagen entre varios colegas, revisando link por link y coincidencia por coincidencia en Google, hasta que en algún momento, en esa búsqueda de mucha paciencia, dimos con dimos con el perfil de Facebook de un artista visual francés que había hecho este montaje, ¿vale? Pues hay que dejar de compartir de nuevo. Y que ponía en su usuario de Facebook, a ver si lo encuentro de nuevo, lo puedo abrir vivo. Perdón, habíamos llegado a eso, llegamos búsqueda y búsqueda, yendo de un link a otro y haciendo ya un montón de recorridos, pudimos llegar al Instagram de un artista visual que mostraba esto. Un videíto mostrando las imágenes que montó.
¿ya? Y ahí están el resultado y todas las imágenes que uso para el montaje. Entonces ahí ya podíamos confirmar, en el camino, en todo caso, entre medio habíamos dado con la del puente por sí solo, que es esta misma de acá, o muy parecida, pero en otra fuente de imágenes de stock me parece que eran Shutterstock o Pixabay, una de esas páginas, y nos faltaba dar como con las ballenas, ¿cierto? Pero no estábamos llegando a las ballenas, entonces, milagrosamente, ya hacer una búsqueda con mucha paciencia, llegamos al original. Les voy a dejar el link para que les sirva de ejemplo en otra ocasión, y también les voy a dejar el link del tema del tweet de Petro en el chat, por si un día necesitan repasar el paso a paso de cómo llegar hasta ahí. ¿Cierto? Bueno, y ahí ya se podía ver que era un montaje. No siendo suficiente eso, le escribimos, en este caso fueron mis colegas de ese entonces de Brasil, porque también había circulado en portugués, le escribieron al Instagram del tipo y contó que sí, que había sido de él, que había sido un montaje a partir de tales imágenes, nos mandó este enlace y qué sé yo. ¿Ok? Y así. Hay otras fuentes para buscar imágenes al revés. Una es Yandex, que es una especie de Google, pero ruso. Y otra que se llama tineye.com, que es bastante más acotado. Yandex es como Google, funciona muy parecido a Google, pero es ruso. Entonces yo voy acá donde dice Image, donde está la camarita, Select File, agarro acá a la famosa ballena, y también me va a dar enlaces con imágenes similares y otras iguales. El único problema es que está lejos de mostrar resultados en español, sino que van a estar casi todas en ruso, ucraniano, lituano, etc. Y ahí el mecanismo es el mismo que Google, ir uno por uno. Y en Tineye es una especie de biblioteca de imágenes bastante pequeña. Por lo tanto, si uno no encuentra algo en Tineye, no quiere decir que la imagen es falsa o que no existe, sino que simplemente no está en la biblioteca de Tineye. Pero cuando Tineye da resultados, como es una biblioteca tan pequeña, es buenísimo porque voy a llegar mucho más rápido al resultado. Y acá lo de la ballena es un buen ejemplo. ¿Por qué? Porque acá yo puedo filtrar primero con el Best Match, pero el que yo siempre selecciono es Oldest, para ver el más antiguo, la versión más antigua. Y aquí insiste en mostrarme imágenes de stock. Y eso es una grandísima señal, porque me está diciendo que la foto del puente por sí sola está en otras galerías de imágenes abiertas. Si yo las abro, las voy a encontrar ahí. Bueno, la cosa es que estaba en las fotos de stock de Adobe, y también de otra que se llama Shutterstock, y la que ya habíamos visto que es Unsplash, ¿ya? Y si se fijan, me da solo 92 resultados. Google me puede dar, no sé, millones, Yandex también. Tineye me da solo 92, y ahí yo puedo ir revisando uno por uno de forma mucho más ágil, ¿ya? Y lo que me muestra siempre es la imagen del puente por sí solo. Y ahí, por ejemplo, hay un sitio de verificación que también al pinchar acá y después en otro link y en otro link, te hacía llegar al Instagram del artista visual que había hecho el montaje original. Ahí están estas tres, Google, Yandex y Tineye. Yo siempre sugiero combinarlas, siempre abrirlas al mismo tiempo y buscar la foto en todos estos buscadores. Me parece que Bing también es un buen buscador, yo nunca lo he usado, pero el otro día leí que ahora que tienen bastante mejor incorporada la inteligencia artificial, ayuda bastante. Otra herramienta que les había prometido mostrar es Wayback Machine. Wayback Machine es un sitio colaborativo donde yo puedo archivar y revisar archivos de distintas links, de enlaces que están en línea. Yo aquí guardé un ejemplo con pantallazos para no depender de la velocidad de mi internet, así que ya voy.
es una plataforma, yo les voy a dejar el enlace ahora mismo en el chat, que permite ver versiones antiguas de sitios web, perfiles de redes sociales que sean abiertos, obviamente, así que no sean privados ni con candaditos, etc. Es muy útil para rastrear tweets presuntamente borrados si un sitio quitó un artículo, entre otros objetivos. Es un proyecto colaborativo, es decir, los respaldos no se guardan automáticamente, lamentablemente. Alguien los debe ir haciendo. Si ustedes quieren un día, están investigando el discurso de algún político controversial y ven que es muy bueno para borrar tweets, bueno, yo les recomiendo hacerse un usuario en Wayback Machine, es gratis, y ir archivándolo todos los días. En el buscador simplemente hay que escribir la URL del sitio o perfil que deseo ver. Acá, por ejemplo. Yo lo hice con el Twitter del expresidente chileno, Sebastián Piñera. Le di Enter. Voy a dejar cargando por mientras un link cualquiera. Vamos a probar con un señor que tiene demasiados respaldos precisamente por su notoriedad pública, que es Nicolás Maduro. Lo voy a dejar cargando porque igual se demora un ratito. Ahí, por mientras volvamos al PPT. Y se ve una interfaz así. Acá arriba se muestra el link que tú estás buscando. Acá te muestra una línea de tiempo de años que te muestra cuántos archivos hay por cada año, y luego, que es lo que más me importa acá abajo, es el calendario del año que tú seleccionas, y los circulitos te muestran los registros que hay por día. Entre más grande el circulito de un día, quiere decir que hubo muchos archivos, que se archivó el link, ese mismo link, más de una vez. ¿Qué tiene de virtuoso, de particular? Ya, por ejemplo, acá ya cargó el de Nicolás Maduro. Voy a abrir uno cualquiera. Por ejemplo, este del 8 de mayo. Voy a pinchar en el de las 6:30 de la tarde. ¿Ya? Lo bueno, lo bacán de Wayback Machine es que te guarda el enlace como se ve hasta esa hora, hasta el momento en que tú lo archivaste. Si después de ese archivo, no sé, Nicolás Maduro cambió la foto de portada o la de perfil o cambió el user, no se va a reflejar en Wayback Machine porque Wayback Machine lo congela, ¿ok? Por eso, en el ejemplo que yo les mostraba de Petro, si bien no encontramos el tweet presunto guardado en línea, sí pudimos constatar que, por ejemplo, hace muchos años que tiene el usuario con P minúscula, por ejemplo. O que no había cambiado la foto de perfil o la de la portada, etc. Es una imagen congelada de lo que había en línea hasta esa hora, ¿ya? Entonces, ¿qué me está mostrando acá? Me está mostrando las fotos que tenía Maduro hasta el 8 de mayo a las 6:30 de la tarde, cómo tenía escrito el nombre, el user, el tick de verificación. Si en ese momento hubiese sido el azul y no el gris, acá estaría mostrando el azul, ¿ok? La bio que tenía y los tweets hasta ese momento. Ahora, uno no puede hacer una revisión de tweets hasta el final, es hasta donde llega el archivo nomás, que depende de la velocidad de internet y el tiempo que uno tenga. Por ejemplo, acá llega solamente hasta tweets del día anterior, del 4 de mayo. Perdón, de 4 días antes. Y estamos viendo un archivo que se capturó el 8 de mayo, ¿ok? Entonces, la utilidad de Wayback Machine no es solo encontrar un tweet borrado, que si tienen suerte les pueden dar con eso, pero también podemos ver cómo lucía la cuenta de alguien en determinada fecha. Entonces acá tengo un ejemplo que a mí me encanta, que además lo hicimos con Bruno Celsa, que yo les hablaba hace un rato, de que hace el fact-checking en el hilo y la radio ambulante, que es cuando asumió Yanín Áñez en Bolivia, empezaron a circular varios tweets burlándose de las fiestas de los Aymara. Por ejemplo, este. ¿Qué año nuevo Aymara ni Lucero del Alba? Satánicos. Adiós, nadie lo reemplaza. Si uno entraba al feed y hacía una búsqueda de palabras clave, el tweet ya no estaba en línea, pero se podía comprobar por varias cosas en Wayback Machine. En este caso, tuvimos suerte y lo encontramos archivado.
Y acá les voy a dejar la nota completa también, porque es bastante ilustrativo de todos los usos que se le puede dar a Wayback Machine. Ya, en este caso, por ejemplo, este era verdadero porque lo encontramos archivado. Así de simple. Y con eso es suficiente. Todavía no carga. Dice el tuit en una de las capturas que se ha vuelto viral refiriéndose a la festividad indígena. Bla. Si bien en este caso solo circuló un formato de pantallazo que era con el fondo blanco y con la hora y fecha en este formato, con encontrarlo en Wayback Machine fue suficiente. Acá está, en línea. ¿Ya? Esto probablemente quiere decir que alguien apenas asumió, Janine Áñez se puso a archivar todos los tweets que tenían la palabra Aymara, seguramente, o Dios. ¿Por qué? Porque era bastante fuerte ver en Bolivia asumir a una mujer blanca y sumamente católica. Entonces, alguien a quien queremos mucho, no sabemos quién es anónimo, se le ocurrió archivar todos esos tweets y quedaron acá. Y esto es inalterable en Wayback Machine. Yo no puedo guardar y modificarlo de alguna manera. No existe. ¿Ok? Entonces, este era verdadero porque estaba ya archivado y requete confirmado. Y además habíamos encontrado otro tweet también en Wayback Machine con un mensaje bastante similar. También contra festividades aymaras. Bueno, en este momento no carga. Y también lo archivamos también. Y decía, y a los que celebran el Año Nuevo Aymara en no sé qué mes, no los quiero ver borracho mañana diciendo feliz Año Nuevo. O sea, no era novedad ni una particularidad solo de este tweet que ella se estuviese burlando de las fechas no cristianas. ¿Me explico? Después había otro que decía Bolivia libre de indígenas. Sueño con una Bolivia libre de ritos satánicos indígenas. La ciudad no es para los indios que se vayan al altiplano o al Chaco. Este, si bien tenía varias características que lo hacían verosímil, porque habían otras versiones del pantallazo, no lo pudimos encontrar en línea, así que no nos podíamos hacer cargo de un verdadero o un falso, ¿ya? Y ahí se probó con varias formas. Después teníamos este, que tuvimos mucha suerte porque otro colega le alcanzó a tomar el pantallazo desde su propio equipo, y además también quedó archivado en Wayback Machine. Es decir, tuvimos doble suerte. Teníamos un pantallazo propio y el archivo en Wayback Machine. Y después acá también decía, originarios, miran, y lo ponían en duda porque estaban usando, no sé, jeans y zapatos normales, ¿ya? También lo encontramos en línea, ¿ok? Ahí está el otro que había quedado archivado. Y además, para ya darle como la requete confirmación, podíamos ver que para la fecha en que habían sido tuiteados estos tweets, Janine Áñez tenía efectivamente esa foto, ese nombre y ese user. Es decir, si hubiésemos encontrado este de 2013, pero por ejemplo con Áñez con N o con S, probablemente le hubiésemos dado un falso porque no coincidía con el user, usuario y foto que sí tenía en la época y que sí se podía constatar con Wayback Machine. Eso con Wayback Machine. Es bastante fácil e intuitivo de usar, así que no voy a profundizar más. Y lo otro, bueno, por ejemplo, este otro ejemplo que me gusta de verificación de imágenes. Este es un diputado chileno que ya va como por su 500.000 periodo, que cuando Nancy Pelosi tomó un avión a Taiwán, no se le ocurrió nada más increíble y creativo que postear esto. Me mandan esta foto de la playa china frente a Taiwán, unos 150 kilómetros. Máxima atención por amenazas del gobierno chino frente a visita de Taipei de la presidenta de la Cámara de Estados Unidos. La población en ambas orillas pasó la noche en vela. Una búsqueda inversa daba cuenta que era un ensayo de Corea del Norte. Lo peor es que allá abajo aparecía un logo que era de un canal de televisión de Corea del Norte y se puede comprobar por varios frentes con una búsqueda inversa. Este es un ejemplo demasiado local, así que me lo voy a saltar. Esto ya lo vimos. Y bueno, vamos con Invid. Invid es un plugin que Jordi les mandó el link por el mail.
que tiene muchas funciones. Una vez que lo instalan en Chrome, queda almacenado aquí arribita como extensión Invid. Yo la pincho acá y pongo abrir el plugin. Y se va a abrir acá esta interfaz. Tiene muchas funciones. Yo les voy a mostrar una por ahora. ¿Por qué? Porque tiene unos tutoriales y un asistente y unas guías tan buenos y tan intuitivos que de verdad no es necesario que yo les haga como la clase de Invid realmente. Y yo solamente les voy a mostrar el de los metadatos, que es bastante fácil, y les voy a explicar el de los fotogramas clave. Bueno, acá en la sección imagen, si yo voy a la parte de metadatos, puedo buscar una foto. Voy a hacerlo desde mi escritorio, que es una que yo ya tengo guardada en mi computador. Aprieto enviar y me va a mostrar, valga la redundancia, los metadatos de la foto. Pero a mí no me gusta tanto esto porque hay que ser bastante afortunado para obtener resultados de los metadatos. Es decir, tengo que obtener la foto original. Si esta foto me la hubiesen mandado por WhatsApp o yo la hubiese visto colgada en Twitter y la descargo en mi escritorio, se pierde toda esta información. Todo esto. Si fue con una cámara Sony, tal modelo, resolución, luego fue retocada con Photoshop, fue capturada a las 8:42 de la mañana, pero modificada a las 9 y algo. La apertura del lente, si puso flash, si es que no usó flash. ¿Por qué pudiese ser útil esto en fact-checking? Porque cuando yo hago la búsqueda inversa de imágenes, a veces voy con el autor de la foto, ya que me va a explicar el contexto verdadero de una foto que circuló fuera de contexto. Yo se la podría pedir, le digo, oye, mira, para darle como, ponerle más color a mi nota, ¿me podrías mandar la foto original? Y ahí yo puedo ver todos estos otros detalles. Ya en algunos casos, las cámaras tienen un geolocalizador encendido, y acá me pondría, por ejemplo, Santiago de Chile. Y ahí yo puedo enriquecer muchísimo mi verificación, que no es el caso acá. Si yo subo la de la ballena, no me va a mostrar nada acá. Va a aparecer todo con una rayita que no sirve. Otra herramienta que no alcanzo a mostrárselas, pero es muy fácil de usar, que es en la sección video donde dice fotogramas clave. Me llega un video como el que yo les mostraba hace un rato en los ejemplos de la gente que se estaba pegando sillazos. A ver si... Acá, que eran supuestamente apoderados de un colegio kirchnerista peleándose con otro. Ese video yo lo puedo descargar en mi escritorio y luego ir a esta sección que es video, fotogramas clave. Lo cargo desde la sección que dice fichero, y una vez que carga, se demora un buen ratito, me va a mostrar el video desagregado o desfragmentado en muchas fotos, ya en varias fotos. ¿Y qué hago yo con esas fotos que son extraídas del video? Hago una búsqueda inversa como si fuesen fotos. Afortunadamente estos buscadores, Google, Yandex y Fotos, y Tinai me van a mostrar fotogramas que están almacenados en un video. Si yo cargo la captura de pantalla de un video de una escena, me puede encontrar coincidencias adentro de un video. Eso sí, me parece que yo estoy. ¿Quieren que abramos un espacio de preguntas? ¿Tienen dudas? Las pueden poner en el chat si no se animan, pero a ver alguien que opine, que cuente alguna desinformación que haya visto. Hola, yo tengo una duda. Adelante, Cam. Un momento, si puedo prender la cámara. Hola, ¿cómo estás, Valentina? Bueno, de hecho son dos preguntas. La primera es, pues con lo que mencionabas de que la desinformación corre rapidísimo, mucho más rápido que la información real. ¿Cuánto tiempo puede tardar una verificación, como en promedio? Y si hay, no sé, pasa, digamos, una semana en la que yo esté verificando un tema en específico, ¿es válido o tiene que salir lo más rápido posible? ¿Y te hago la segunda de una o...? No, espera, responder esa rápido. No tengo un tiempo promedio. Hemos publicado, bueno, valga decir, yo ya no trabajo en AFP Factual, me fui hace más de un año, pero es el lugar donde me formé con el fact-checking y donde publiqué mucho. Hay
hay cosas que son urgentes, que las podríamos sacar en armar la nota por nuestra cuenta en 1 hora, y luego tomaba otra hora para que fuese editada y publicada. Eso es muy rápido, ¿ya? Eso es muy rápido. ¿Qué hacíamos cuando habían urgencias? Sobre todo les pasaba a las chicas que estaban en Brasil con Bolsonaro en pandemia. Lo que hacían para solucionar a veces la rapidez era publicar un tweet con 2 partes, un hilo de 2 tweets o 3, y luego enganchaban la nota al final, ya como 1 hora después o 2 horas después. Eso es súper relativo. No sé, una vez, por ejemplo, me demoré 12 horas en hacer una verificación de un discurso del presidente Piñera, porque, bueno, era un discurso largo y había que verificar como 8 frases, ¿ya? Así como también a veces te puedes demorar 2 o 3 días si es que estás verificando el video de un médico falso que te difunde una cantidad de estupideces que van a tener que verificar una a una. Las digitales más simples se pueden verificar súper rápido, pero por ejemplo una vez nos tocó un video que decía como migrantes venezolanos llegando a delinquir en Ecuador, no sé. Y la única pista para geolocalizar si es que era realmente Ecuador u otro país era una montaña con un poste de luz. Entonces nos demoramos un montón de rato, tuvimos que hacer como un crowdsourcing con colegas de muchos países caribeños y decirle, ¿alguien reconoce esta montaña? Hasta que encontramos la famosa montaña en Google Street View, en una selva, y no era Ecuador, era otro lado, y el video nunca lo pudimos ubicar, por ejemplo, en un año determinado. Entonces nos pudimos hacer cargo de la mitad de la verificación realmente. Eso es súper relativo. ¿Y la segunda pregunta? La segunda pregunta va relacionada con eso mismo. ¿Cuándo es momento de parar y decir no hay registros en ninguna base de datos? No se verifica. A veces se publica diciendo, no encontramos nada, dependiendo si es que encontramos algún otro antecedente, pues si no encontramos nada de nada, no lo publicábamos. Ok, listo. Gracias. Daniel. Hola, yo quería consultar un poco sobre, y sé que mencionaste algo, pero en este escenario con las inteligencias artificiales, ¿cómo ves el futuro, bueno, el presente y el futuro de la desinformación, pero también de la verificación con todo ese tema de las inteligencias artificiales y de las imágenes generadas y ahora también los videos generados? Es súper complicado. A mí justo lo de la inteligencia artificial me pilla cuando ya no estoy trabajando en una redacción de fact-checking. Las veces que hago fact-checking son más temporales. Y por lo que he conversado con mis colegas que todavía están haciendo fact-checking es que hay que formarse otra vez. Los fact-checkers todas las semanas tienen que aprender una herramienta nueva, alguna técnica nueva. Y, por ejemplo, hasta ahora, con la inteligencia artificial, hasta ahora, como la conocemos hoy, podemos observar detalles. Como dice una amiga, el diablo está en los detalles. Por ejemplo, la inteligencia artificial todavía no dibuja bien las orejas, todavía no dibuja bien los 5 dedos de la mano, a veces pone 6 dedos, a veces pone 3, 4 piernas, a veces no puede dibujar bien los ojos, qué sé yo. Pero más adelante la verdad es que no sé, yo solamente veo un panorama muy negativo y desolador, en el que vamos a tener que empezar a dudar absolutamente de todo, a menos que veamos la foto original con los metadatos. Como que yo siento que, no sé, en algún momento los fotógrafos van a tener que publicar los metadatos de todas sus fotos o enviarlas a todo el mundo para que les crean que son reales, no sé. La verdad es que ahí yo creo que todavía no tengo la respuesta. Paul. Sí, hola. Mi pregunta tal vez es muy básica, pero creo que es necesaria, al menos para mi caso que me interesa. Pero, ¿cómo formarse o dónde formarse como verificador? Yo me formé con un curso online primero de chequeado y luego trabajando en la FP. Ahora la francesa lanzó unos cursos en alianza con Google News Initiative que son online y son bastante buenos. Pueden buscar el link en un rato más y mandárselo a Flavia. Son gratis, son abiertos y creo que ya lanzaron, o no, pero están por lanzar la versión en español, están en francés y en inglés por ahora. Y chequeado, Argentina tiene una sección de educación bastante buena, donde tienen resumida la metodología y todo eso. Y leyendo notas de fact-checking, uno también va, por eso yo les mandé por acá por el chat
esas notas sobre cómo verificar tweets, imágenes, porque se hace un paso a paso bastante completo y ahí uno, cuando ya es periodista y ya está metido en el ruedo, lo va entendiendo más rápido. Me pregunta alguien por interno herramientas de Eso, tío. geolocalización que recomiende. Yo soy súper rústica para la geolocalización, yo uso Google Maps y Maps de otros, no sé, el de iPhone no la uso mucho, Google Street View y el cruce de fuentes. Para geolocalizar hay que desarrollar más bien una forma de pensar, más que dar con una herramienta mágica. Yo veo un video y en algún cuadro súper pequeño, al observar los fotogramas divididos, puedo ver que hay un cartel de una calle. Le hago un zoom, busco esa calle, ¿cierto? Y empiezo a buscar. Hay un árbol al lado de ese cartel, tal como se ve en el video, y empiezo a comparar. Hay una herramienta, que no me puedo acordar el nombre ahora, pero la puedo buscar, que también te dice de qué lado está el sol en determinado lugar a tal hora. Entonces tú puedes decir si las sombras también están bien puestas o no. Yo no he llegado a ese nivel Dios de geolocalización. Y también preguntando, colega de algún país o alguna ciudad, oye amigo, ¿te suena conocido que en la calle tanto, en tu ciudad, existe esta tienda? Sí, queda en tal calle. Ah, dale. Y ahí empezamos a buscar y a dar con coincidencia. ¿Alguno más que tenga una duda, pregunta? Tenemos unos minutitos. Si no, mientras piensan dudas, les pido que se pongan su cámara, así sacamos la foto final para redes. Los que estén despeinados también, cuenta. Ahí van apareciendo, para que Valentina les conozca. Van viendo quién es cada uno. Bueno, damos unos minutitos. Ahí Valen me compartió la presentación, así que ahora se las voy a mandar, chicos, por si las quieren tener. Y ya van a poder revivirla. A ver qué me falta. Falta la línea de abajo. Kat, Arlet. Dale, Fran, estás en Chile como Valentina. Sara, podés hablar si querés mientras. No, yo quería comentarles que esa herramienta de todo el clima es Wolfram Alpha, creo, del tiempo atmosférico, y la que tú decías del sol era Sunclass, sí, que justamente igual te ayudan para ver, digamos, qué tiempo hacía en ese lugar, digamos, si te ponen un video, una foto, que supuestamente estaba lloviendo ese día o algo y al final no estaba lloviendo, entonces eso también te da un indicio. Perdón, ahora me acordé, para la geolocalización, si es que encuentran de repente un video o foto del mismo momento desde otro ángulo, ahí la geolocalización va a ser muchísimo más rápido. Ahora, claro, hay partes donde no existe Google Street View y ahí hay que usar fuentes colaborativas con gente de los respectivos países y ciudades. Ahora sí, estamos listos para la... Bueno, ahora sí, pongan su mejor sonrisa a la cuenta de 3. Vamos. Muy bien, apareció Arlet. 1, 2. Muy bien. Bueno, gracias a todos por conectarse. Les dejo ahora la presentación de Valen y nos vemos en la próxima sesión. Gracias, Valen. Vale, si tienen dudas con las herramientas, ya les puede pasar mi correo o en Twitter también siempre respondo en el problema. Muy bien. Gracias, hasta luego. Gracias. Gracias. Bye. Gracias, hasta luego.